Bueno, ya van a ir ingresando. Mientras que van ingresando, como ya está grabando esta sesión, entonces vamos a ir viendo los videos a medida que vayan ingresando. Ya van a ir viendo también los videos. Muy buenos días. Vamos a confirmar si está grabando. Perfecto, tenemos 11 personas en sala. Y vamos todavía por más. Ok, vamos con el video de hidrólisis. Por favor, me van a avisar. Hay unos signos que les aparece en el menú de abajo. Si no escuchan el sonido, póngame una X. Y si escuchan el sonido, póngame un tic de bien para que yo sepa que pueden escuchar adecuadamente el audio. No voy a aumentarle aquí el volumen para que ustedes puedan observar. ¿Ven la pantalla completa? Hola, ahora hablaremos acerca de la hidrólisis y de cómo funciona nuestro organismo. La hidrólisis es el proceso por el cual las moléculas de agua separan sus componentes, o sea, el hidrógeno y el oxígeno, para poder unirse a otros elementos, los cuales van a cumplir diferente cantidad de funciones bioquímicas, ya que en el cuerpo, por ejemplo, el hidrógeno es una molécula muy ¿Se cotizada. escucha? Póngame. Dentro del cuerpo, esa separación de moléculas de agua se da a través de un proceso que llamamos, y es bien conocido, hidrólisis enzimática, por el cual se van a romper la unión que existe entre el hidrógeno y el oxígeno para después ser usadas ya sea de forma separada o la misma. Bueno, en el cuerpo humano se da por medio de las hidrolasas. Estas enzimas van a actuar en pro de la hidrólisis en las células. Las medidas de seguridad serán las más básicas y comunes, como por ejemplo el uso de guantes, de lentes, y además de tener en cuenta que todos los objetos inflamables deben alejarse de la zona del experimento. Pero este experimento per se no es dañino ni nocivo, sino hay que mantenernos alertas y ser cuidadosos con el fuego. Utilizaremos elementos sencillos de conseguir como un recipiente, una tapa que calce perfectamente, fuego, una velita, batería, manguera y unos cables. Iniciemos con esto. Usaremos un envase de plástico, como lo mencionamos, con una tapa que calce perfectamente en él. Luego llenaremos de agua el envase y le agregaremos la sal de mesa hasta que quede una solución isotónica. Haremos 3 huecos de la tapa en línea recta, obviamente, y por eso vamos a introducir los 2 cables y una manguera de suero intravenoso, de manera que los cables queden paralelos y la manguera esté en medio de ambos. El extremo de la manguera, que va a estar ubicado en la tapa, no deberá tocar la solución isotónica, al contrario de los cables, que deberán estar sumergidos en la solución. El otro extremo de la manguera deberá estar sumergido en otro recipiente, el cual debe contener tanto agua como las vajillas. Entonces, finalmente conectamos una batería, el cual en cada polo debe tener un cable, y posteriormente esperaremos a que se formen las burbujas en el recipiente con agua más lavavajillas. Ahí lo veremos en pocos segundos. Estas burbujas contienen hidrógeno puro, el cual es altamente inflamable. Y bueno, para comprobar esto, acercaremos el mechero o una vela hacia estas burbujas, y estas van a liberar el hidrógeno. Y además emitirán un sonido como el de las envolturas de los paquetes. En conclusión, debido a la composición de nuestro organismo, que sabemos que es más del 70% de agua, este proceso se lleva a cabo consecutivas veces, millones de veces, en infinidad de células, ya que es un proceso muy vital para el organismo, ya que esto puede ser también riesgoso porque a veces se pueden formar radicales libres, los cuales son moléculas altamente oxidativas que se paran de manera involuntaria, ¿sí? Y durante el proceso de la hidrólisis para después quedar libres en el organismo. Es realmente curioso cómo estas van a buscar desesperadamente algún componente al cual unirse y así acelerar el proceso de oxidación en las células a las que se adhieren. Realmente es increíble. Bueno, este experimento está hecho por Grigol Franco, por Emma Abudaba y por mí, Lucía.
Espero les haya gustado. Adiós. Hola, ahora hablaremos acerca de... Bueno, le agradecemos a Lucía, le agradecemos a Grigot y le agradecemos a Emma por el experimento. Sí nos han hablado un poquito sobre las patologías, no una en especial, pero sí nos han indicado de los radicales libres. Los radicales libres, recordemos que son los principales causantes del envejecimiento celular, de la apoptosis, son mediante el cual el mecanismo de defensa del cuerpo, por ejemplo, los glóbulos blancos utilizan para poder destruir a los virus y las bacterias que entran dentro del macrófago y que también son producidos por los peroxisomas. El peroxisoma justamente libera peróxido de hidrógeno, que es una molécula que tiene la capacidad de botar muy fácilmente sus radicales de hidrógeno libres, y esos radicales de hidrógeno libres, como ustedes han visto, son altamente reactivos y eso es lo que permite la destrucción de las moléculas que ingresan a nuestro cuerpo. Entonces es muy importante como parte de defensa. Si tenemos problemas en este mecanismo, obviamente tenemos derivados muchísimos. Una aceleración nos da un envejecimiento prematuro y una reducción de este proceso nos genera una incapacidad de poder eliminar sustancias nocivas de nuestro cuerpo. Ya, no todas, pero sí algunas que son importantes. Acaba de ingresar Grigot. Gracias y felicidades para el grupo que nos ha presentado tan bonito video. Muy bien, ya tenemos entonces componentes químicos, tenemos el de osmosis, tenemos también el que acabamos de ver y vamos a ver este video que nos toca. ¿Por qué tiene dos links? No lo sé. Vamos a verlo ahora. Vamos a compartir, si no estamos compartiendo. Doctor, Sí, adelante. tiene dos links porque así subía más rápido. Se puede dividir en dos partes. Oh, ya. Bueno, entonces vamos a ver el primero y después escúchame, aviso. Hola, mi nombre es Virginia y yo voy a presentar sobre qué es la bioseguridad. Bueno, la bioseguridad son medidas de seguridad que tomamos al entrar en el laboratorio, donde busca evitar los accidentes dentro del ambiente de trabajo. Tenemos como medida de bioseguridad prender el pelo al entrar en el laboratorio, el uso del mandil. También tenemos que no se puede entrar dentro del laboratorio con los zapatos abiertos, no se debe comer, no se debe beber, todo esto para evitar que accidentes muy serios ocurran. Primero, vamos a cortar las patatas por la mitad. Haga un agujero con una cuchara en el centro de 3 mitades de papa. Seque bien las mitades de papa con toallas de papel o servilletas. Marque 3 placas, escribiendo con un rotulador retroproyector o con cinta adhesiva. Azúcar, sal y control. Los otros 2 estarán marcados con azúcar y sal. Los papeles deben estar limpios y secos antes de comenzar el experimento. Coloque la mitad de papa en cada uno de los papeles con el agujero hacia arriba. Agregue una medida de azúcar al hoyo de papa marcado azúcar y una medida de sal al hoyo de papa marcado sal. En la patata marcada como control no ponga nada. Es importante que pongas la misma cantidad de azúcar y sal dentro del hoyo. Usamos una cucharilla de café, pero puede ser una gorra de refresco, por ejemplo. Conclusiones. ¿Qué pasó? ¿De dónde vino esta agua? ¿Las patatas cambiaron de color? ¿Han cambiado de consistencia? ¿Y la mitad del control? ¿Qué le pasó? ¿Hay agua alrededor de las patatas, en los platos o simplemente en el agujero? ¿Qué está pasando? Lo que acabas de observar es un fenómeno llamado osmosis y ocurre todo el tiempo en
diferentes organismos. Ahora vamos a ver en el video cómo funciona. The plasma membrane is selectively permeable. Some molecules can move across it, while others cannot. How do materials enter and leave cells? Facilitated diffusion, or by diffusing across the lipid bilayer directly. The diffusion of water across a membrane is called osmosis. Ok, ahora vamos a buscar el segundo video de su trabajo. Cuando lo encuentre. Vaya, es que aparentemente se perdió. Ya. ¿Lograron ver tranquilos el video? ¿Se escuchó todo? Bueno, vemos la segunda parte. Hola, soy Tainara y en este video haré una aplicación práctica de la osmosis en un proceso patológico. Un individuo diabético, descompensado que no hace su control de glicemia. ¿Qué es la glicemia? La glicemia son cuando los niveles de glucosa están muy altos en la sangre. Entonces, un individuo diabético va a ser caracterizado por sus niveles de glucosa alta en la sangre. En un individuo saludable, su nivel de glicemia en la sangre sería más o menos entre 70 y 99 miligramos de glucosa por decilitros de la sangre. Pero en un individuo diabético, esos niveles son muy más altos. El diabético presenta varias manifestaciones clínicas, varios síntomas, y a veces algunas personas solo descubren que tienen esa enfermedad en recurrencia de esos síntomas característicos, que son tres: la polidipsia, la glucosuria y la poliuria. La polidipsia es la sed intensa. La glucosuria, todo lo que termine en urea va a ser relacionado a la orina. Entonces, la glucosuria es presencia de glucosa en la orina. Y poliuria, es exceso de orina. Hagamos un racionamiento. Si el individuo tiene mucha glucosa en la sangre, ¿cuál es el órgano responsable por filtrar la sangre y remover los excretas y productos del metabolismo? Eso mismo, el riñón. El riñón es responsable por filtrar la sangre y producción de orina. Si hay un exceso de glucosa en la sangre, luego habrá un exceso de glucosa en la orina. El organismo no da cuenta, entonces va a expelir ese exceso. ¿Para qué sirve la glucosa? La glucosa es un carbohidrato monosacárido. Es el principal combustible de fuente de energía. Está conformada por estructuras microscópicas denominadas nefrón, que es la unidad funcional del riñón. Un gran tubo que está contorcido. El nefrón es responsable por la formación de la orina. En ese corte del riñón vemos la arteria, las venas y la arteriola que va a penetrar en esta parte del nefrón, formando la cápsula de pulmón. Y va a se encapsular formando una estructura llamada glomérulo. Y va a salir como la arteriola eferente. La glucosa es un soluto. ¿Y cuál es el principal solvente en los fluidos biológicos? La agua. Entonces, para formar la orina necesita de agua. Y otra cosa a ser considerada: el nefrón va a estar cercado por capilares, varios vasos sanguíneos, arterias y venas. Los capilares periculares. Estamos
hablando de un diabético, si tiene mucha glucosa en la nefrona, ¿qué va a pasar con la concentración de la orina? Eso mismo va a aumentar. Una vez que la orina se queda más concentrada, es inevitable que la osmosis ocurra. La agua empieza a transportar del medio menos concentrado dentro de los capilares peritubulares para el punto más concentrado del nefrona, lleno de glucosa. Consecuentemente, la glucosuria desencadena la poliuria. Uno de los factores que contribuye para este exceso es el volumen mayor de orina, porque el exceso de glucosa va automáticamente a arrastrar agua. Entonces, más agua, más orina. Entonces, igual poliuria. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿algún comentario acerca de este trabajo? Nada, ninguno. Bueno, ya son las 10, ya nos faltan solamente creo que 2 trabajitos nada más ver. Igual felicitar a todos los que participaron. Yo sé que han hecho un esfuerzo inmenso para poder contactarse pese a la distancia, pese a los problemas que hayan podido tener de internet. Eso se les agradece infinitamente. Es en pro de ustedes para demostrar. Por eso es que no tenemos una evaluación escrita. Por eso es que no hacemos exámenes escritos. Porque el sistema por competencias hace posible esto, que ustedes puedan demostrar el alcance de la competencia a través de los productos que ustedes van a realizar. Y fíjense que estos productos van a ser importantes porque después en el tiempo ustedes van a poder demostrar a la comunidad Sobre la osmosis y el transporte celular. Nuestro grupo se encuentra conformado por Fabiana Escalante, Tatiana Garnica, Erika Daza, Alexander Álvarez y Joan Ardés. La membrana es semiimpermeable, que controla el acceso de ciertos componentes hacia adentro y fuera de la célula. Existe el transporte pasivo, que es sin gasto de energía. El transporte pasivo se divide en dos, que sería difusión y ósmosis. La difusión sería el paso de componentes como pequeñas partículas, ya sea en estado líquido o gaseoso. Próxima. La ósmosis es un fenómeno biológico que ocurre gracias a la membrana semiimpermeable para solventes. Esta es la que selecciona las moléculas que pasan y que no pasan. La ósmosis se habla de un transporte solo de agua. Se requiere de un soluto, una membrana y el agua. En el proceso el agua se dirige donde hay una mayor concentración de soluto. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el material que vamos a ocupar para este experimento. Tenemos preparado algunos elementos de seguridad. Por ejemplo, guantes y bata. También tenemos a mano una ducha, lavamanos. También leímos atentamente antes de realizar el experimento. Ya, para este experimento vamos a necesitar sal, agua, una papa cocida y una papa cruda. En la parte de abajo vamos a cortarle para que tenga firmeza. Y vamos a necesitar 2 tazas para colocarlas. Como primer paso, vamos a hacer un hueco para poder introducir la sal. Las vamos a colocar en un recipiente, la papa cruda y la papa cocinada. Vamos a introducir el agua a un cierto nivel sin tapar la papa. Y colocaremos una cucharadita de sal en el hueco que hicimos al principio. La acomodamos y tapamos y dejamos por 3 horas. Siguiente. Después de las 3 horas, lo vamos a destapar y vamos a observar
que en la papa cruda la SAP se absorbió toda el agua, o sea, el agua pasó de afuera hacia adentro, actuando como una membrana permeable a causa de las células vivas que van a permitir que vaya a cabo. Sin embargo, en la papa cocinada, el proceso no se lleva a cabo, debido a que las células están muertas. La conclusión es que el proceso de transporte celular es muy importante y, como se explicó en su definición, se necesita un constante tráfico de entrada y salida de la célula para que un organismo pueda funcionar. Vimos que el transporte se divide en dos tipos, que son pasivo y activo. Nos enfocamos en el transporte pasivo, que es el que no necesita energía y se hace en tres distintas formas: simple, facilitada y ósmosis, que es un método de absorción de una membrana semipermeable que permite la entrada y salida del agua que se encuentra en ella. La ósmosis es lo que vimos que en el experimento, cuando la papa cruda de la sal absorbe todo el agua, es decir, que hubo un transporte celular. La papa actúa como una membrana permeable a causa de que las células vivas, las cuales permitieron que el proceso de ósmosis se lleve a cabo. Sin embargo, en la papa cocida no hubo un proceso de ósmosis debido a que las células estaban muertas. Muy buenas. Yo voy a hablar de lo que sería la patología. Aquí utilicé como ejemplo lo que era la polidipsia, que es una sed intensa que, a pesar de beber líquidos o consumir bastantes líquidos, sí sigue sin poder saciar la sed. Ahí es una enfermedad que suele ocurrir por lo que bueno, en algunos casos suele ser por la diabetes, que hay un mal funcionamiento de los riñones y el agua no puede ser, el riñón funciona mal y produce bastante pis. Ahora, eso se junta con eso, lo que sería también la poliuria. Ahora, también es lo que consume bastante agua, podría ser, no necesariamente, la sed excesiva no necesariamente es referente también a la diabetes, también puede ser causada por una enfermedad subyacente como ejercicio intenso, el consumo de alimentos salados, la deshidratación, temperaturas altas que produce sudoración excesiva o efectos secundarios como medicamentos. Hablar sobre la ósmosis y el transporte celular. Nuestro grupo Ok, ese fue entonces, ya tenemos 2 o 3 trabajos de osmosis, que es bueno porque me ha ayudado a que ustedes vayan revisando justamente el transporte, que es lo que va a ser nuestro próximo tema, que es la membrana. Vamos a ver los tipos de transporte activo, transporte pasivo, el cotransporte, el sin transporte, todo lo que tiene que ver con la membrana y además algunas funciones de la membrana en relación a las proteínas. Bueno, vamos con el último. Espérame un segundo. El último es un video de un alumno que no pudo hacer el experimento, buscó el video y sí hizo toda la parte de la justificación teórica. Sin embargo, lo vamos a ver para poder tratar de sacar algo de bueno. Vamos entonces a ver el último video y después vamos a hablar 2 o 3 cositas para completar los videos que ya se han visto. Voy a mostrar una reacción de descomposición. Se trata de la descomposición térmica del bicarbonato de sodio. Al calentar bicarbonato de sodio, este se descompondrá en carbonato de sodio, agua y CO2. En primer lugar, voy a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio en este vaso. Añado un poco de agua. Lo disuelvo. Y ahora voy a añadirle unas gotas de solución de fenolftaleína. La fenolftaleína es un indicador que hace que las soluciones básicas o alcalinas se tornen de color rosa. Pero el bicarbonato de sodio no es suficientemente alcalino como para virar al rosa. Está en el límite. Ahora voy a poner un par de cucharaditas de bicarbonato de sodio en esta cápsula de porcelana y lo vamos a calentar. Al calentarse se desprende CO2 y vapor de agua, quedando carbonato de sodio.
En inglés al bicarbonato de sodio le llaman comúnmente baking soda, es decir, sosa de cocinar. Y en cambio al carbonato de sodio le llaman washing soda, es decir, sosa de lavar. Voy a poner un poco de carbonato de sodio. Le añado agua y lo disuelvo. Ya es suficiente. Y ahora añado unas gotas de solución de fenolftaleína. Y veremos la diferencia al caso del bicarbonato de sodio. Recordad que el carbonato de sodio es un producto mucho más alcalino, es decir, más básico que el bicarbonato de sodio. Y por tanto hay que tener precaución con él, puesto que es un producto cáustico y no de uso alimentario, como ocurre con el bicarbonato de sodio. Y antes de finalizar, quiero enviar un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos los alumnos de Biología Molecular de la Unifrance. Bueno, chicos, entonces, excelente. Este tema del bicarbonato y el carbonato de sodio lo van a ver en fisiología. Es muy, muy importante para ver lo que es alcalosis metabólica y la acidosis metabólica. Justamente sucede exactamente lo que han visto, ¿no? Cuando una solución como el bicarbonato de sodio está en nuestro cuerpo, funciona como una solución buffer. ¿Qué es una solución buffer? Es aquella solución que por más de que yo le aumente o ácido o le aumente una base, va a equilibrarse y va a mantener su pH estable. Eso es lo que hace el bicarbonato de sodio. Pero cuando nosotros tenemos un mal metabolismo de este bicarbonato de sodio, va a alcalinizarse. Y al alcalinizarse ya no funciona como una solución buffer, sino produce una acidosis metabólica muy fuerte. Esto lo van a ver cuando vean cetoacidosis diabética específicamente. Y es muy importante que lo tengan en concepto porque a través de eso ustedes van a entender justamente estos procesos que a veces no los entendemos, pero son importantes y también vamos a entender cómo solucionarlos, ¿no? En algunos casos, si fuera una alcalosis respiratoria, pues lo solucionamos con una bolsita. En cambio, si fuera de tipo metabólica, utilizamos el bicarbonato de sodio para poder equilibrar eso, ¿no? Bueno, otra cosa que yo les quería mostrar, dentro de los experimentos que han realizado, que todos son excelentes, es justamente el de la tensión superficial. Esa fuerza de la tensión superficial, a ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿Qué es la imagen que estoy presentando? ¿Un alveolo? Un alveolo. ¿Dónde se encuentra el alveolo? Los pulmones. Al final del árbol bronquial, ¿no es cierto? Y tiene la función del intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso no se hace directamente. ¿Por qué? Porque si se reseca, el aire reseca, la tensión superficial del aire hace que tenga esa turgencia, ¿no es cierto? Turgencia quiere decir esa fuerza. Entonces, esta turgencia que tiene el agua hace que se mantenga el alveolo en su forma globular. Cuando nosotros estamos en la pancita de la madre, todo este árbol bronquial está lleno de líquido, por lo tanto, no pasa nada aquí, no se colapsa. Pero yo necesito de esta sustancia sulfactante, que no es nada más como una pequeña y delgada capita de surfactante parecida a un lípido que tiene una parte hidrofóbica y otra hidrofílica, para poder hacer ¿qué? Para que en el momento en que ingrese el aire, se termine de inflar a su máxima expresión y no se reseque, porque si se reseca, esta parte, la grasa, si ustedes le ponen a cualquiera, eso también podría haber sido un experimento, si ustedes agarran un vaso y le ponen una capita de aceite, ese vaso no se va a evaporar.
versus otro vaso que no tenga esa capita de aceite, se va a evaporar. Si lo ponen ahí al solcito, se evapora el que no tiene esa capita de aceite. Entonces, lo mismo sucede en nuestros pulmones. ¿Ya? Sí, María Clara, tranquila. Espérenme un segundo, ya. Ay, chicos, cuídense mucho, no se me enfermen. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El surfactante que está producido por un neumocito, ¿qué neumocito es? ¿El tipo 1 o el tipo 2? Vamos participando. Es el neumocito de tipo 2 el que produce el surfactante, ¿ya? Entonces, el surfactante tiene que estar a partir de las 25 semanas de gestación, ya tiene la suficiente cantidad del alvéolo de surfactante como para no colapsarse. Sin embargo, este se va a ir incrementando hasta que exista la posibilidad de que no, tranquila María Clara, puedes salir. Existe la posibilidad de que no se infarte, no se contraiga, ¿ya? Entonces, fíjense que ingresa el aire, ese aire, el oxígeno del aire y el CO2 tienen que diluirse primero en el agua, ¿ya? Es como si burbujearíamos en el agua, no sé si alguna vez lo han hecho. Entonces, el agua captura el oxígeno y los encargados de rescatar ese oxígeno son los neumocitos de tipo 1 para pasárselos al torrente sanguíneo, ¿ya? Fíjense aquí la importancia de lo que es esta barrera de acá de surfactante. Cuando, al igual que su compañera habló de la contaminación ambiental, y imagínense que estos son como los animalitos que estaban caminando sobre la tensión superficial. Cuando nosotros respiramos poluyentes, hay gases tóxicos, el asbesto, por ejemplo. Cuando nosotros respiramos esos poluyentes, hay algunos que pueden destruir el surfactante. Uno de ellos, y el más terrible, es la famosa clefa. ¿Ya? La clefa y otras sustancias hidrofóbicas que podemos inhalar, por ejemplo, éter, otros ésteres, gasolina, las personas que trabajan poniendo gasolina en las gasolineras, aspiran esto y destruyen su surfactante. Obviamente no van a terminar muertas a la semana. ¿Por qué? Porque todavía tienen neumocitos tipo 2 que están produciendo la sustancia surfactante. Pero si en algún momento la exposición es muy fuerte y logran dañarse estos neumocitos tipo 2, vamos a empezar a tener una reducción de surfactante y un colapso. Cuando eso sucede, la solución que nosotros tenemos es colocar surfactante a nuestro paciente para que restituya la función respiratoria. Si nosotros no ponemos surfactante, no importa que le pongamos aire directamente endotraqueal, porque este aire va a resecar la membrana y va a colapsar peor, ¿me entienden? Entonces, no, la terapia respiratoria no va a funcionar si es que yo no tengo el suficiente surfactante, y por eso es importante en el antecedente médico de mi paciente saber si éste ha estado expuesto a la inhalación de tóxicos. También sucede en personas que han salido donde hubo quemas, ¿no es cierto? Donde hubo quemas de locales, donde se quemó sustancias corrosivas. Entonces también tenemos que evaluar la función pulmonar y evaluar la cantidad de surfactante. Bueno, otro ejemplo que les quería hablar, como no hemos hablado tanto de osmosis, hay un tipo de osmosis que se llama, de diarrea que se llama la diarrea osmótica. Y han hablado sus compañeros justamente también del transporte de la glucosa, ¿no? Si se han dado cuenta, han habido experimentos. ¿Qué pasaba con la papa y la glucosa? Cuando la glucosa estaba presente en la papa empezaba a perder agua. Y cuando la papa estaba cocida, no permitía el transporte. Entonces, algo así funciona en la diarrea osmótica.
La diarrea osmótica por lo general no está mediada por bacterias. Es una diarrea que se produce tanto por la función del sistema nervioso simpático, cuando nosotros nos asustamos mucho, cuando tenemos un shock, que puede ser de tipo anafiláctico, podemos presentar esta diarrea osmótica. ¿Qué es lo que sucede? Hay un cambio en la enzima lactasa presente en el intestino grueso, ¿no? Entonces, perdón, en el intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta lactasa hace que la lactosa, también sucede en la intolerancia a la lactosa, se desdoble en sus dos moléculas. Este es un disacárido, ¿ya? Los que son monos son iguales de la misma molécula y los que son diferentes son los polisacáridos. Este es un disacárido de galactosa y de glucosa. Entonces, esta lactasa lo que hace es desdoblar la lactosa. También puede ser producida por otras enzimas que inhiben la absorción de glucosa o de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no existir esta enzima, la lactosa se queda almacenada y fermentándose en el intestino grueso. Cuando se fermenta, las bacterias hacen su agosto y empiezan a producir CO2, por eso tenemos la hinchazón, ¿no es cierto? Se nos llena de gases. Tenemos la producción de ácido láctico. El ácido láctico es un ácido y como todo ácido, nuestro cuerpo va a tratar de combatirlo dándole agua, ¿no? Por eso también tenemos sed. Y tenemos también ácido acético, que es producto de la degradación oxidativa de las bacterias. Recuerden que las bacterias pueden degradar el azúcar mediante el mecanismo láctico o mediante la producción de cetonas, de ácido acético. Entonces, ambas bacterias están presentes en la luz del intestino y ambas producen esta diarrea, que es una diarrea ácida. Es una diarrea ácida que va a lastimar y va a dañar a las membranas. Nuestro paciente va a presentar dolor intenso, retorcijones, hinchazón, ¿no es cierto? Generación de muchos gases. Y obviamente va a generar un dolor porque está pasando una sustancia ácida. En ese caso, sí podemos dar antibióticos para controlar un poco la fermentación de estas bacterias, pero también tenemos que eliminar aquel compuesto que ha sido el que ha producido. En este caso puede ser la lactosa, si fuera un problema de intolerancia a la lactosa por la deficiencia de la lactasa. Podría yo darle lactobacilos para que justamente los lactobacilos rompan esta lactasa, o si fue producida por un ají, digamos un picante, evitar los ajíes y los picantes. Si fue producida por estrés, pues darle tranquilizantes a mi paciente para que restituya nuevamente la función. Entonces, todo eso es importante conocer cómo está funcionando mi célula, qué proceso molecular está sucediendo en mi paciente, porque todos los medicamentos no solamente le van a dar antibiótico, eso quiero que entiendan, el antibiótico está perfecto, es necesario cuando es necesario, pero va a haber algunas noxas, algunas patologías que no son directamente producidas por las bacterias, sino por un desequilibrio hidroeléctrico, osmótico, o cualquier otro dentro de la célula, oxidativo, fermentativo, reductor dentro de la célula. Por eso es que ustedes llevan biología molecular, para entender la fisiopatología, y acuérdense que fisiopato es todo célula y moléculas de la célula para poder adecuadamente seleccionar qué medicamento yo le voy a dar a mi paciente, ¿no? Después vamos a ver un poquito si nos da el tiempo de lo que es la nasarca cuando ya avancemos la parte de membranas. ¿Alguna pregunta? Yo sé que ha sido largo, les agradezco mucho. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguien más que tenga pendiente presentar su trabajo?
¿no? Bueno, bendiciones a todos, que les vaya